Continuemos pues en esta hora, ahora sí, entremos directo al tema de los circuitos de Dios en el cerebro. Pablo habló un tiempo sobre el poder de la oración. Creo que hay muchos pasajes de la Escritura que hablan sobre el poder de la oración, pero este en particular en el que Pablo está hablando sobre el orar en lenguas, sobre el orar con el Espíritu. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, hace una declaración que me parece muy significativa por el tema de que quiere diferenciar el impacto de ambos tipos de oración. Y aunque él no tiene un estudio, ni hay estudios en esa época con respecto al cerebro que nosotros podemos disfrutar hoy y aprender, pero Pablo por el Espíritu dijo estas palabras. Dijo que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y esta diferenciación de la oración la vamos a ver hoy de manera neurológica, separada a detalle, para que entendamos lo poderoso, lo profundo, lo impactante y lo inagotable que es el beneficio de una persona que toma cierto tiempo para orar. También hoy vamos a hablar de un tema que es diferente, o vamos a ahondar en un tema, porque hemos hablado durante varias semanas sobre el poder de orar 12 minutos diarios y meditar la Escritura durante 12 minutos diarios y todos los resultados del impacto que hay en una persona que toma tiempo para orar. También hablamos la semana antepasada, hablamos sobre cómo dañamos el cerebro. Hoy vamos a hablar un poquito más sobre ese tema en particular y sé que les va a gustar muchísimo. Pero también hoy vamos a hablar un poco sobre los tiempos de oración, porque algunas personas me han dicho, bueno, entonces solo hay que orar 12 minutos al día o eso es más que suficiente. No, estamos hablando específicamente sobre el impacto de un estudio en el que personas se dedicaron a meditar u orar o tomar un tiempo de 12 minutos diarios y el impacto que tuvo a nivel neurológico, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel de su capacidad, de su enfoque, de sus habilidades, de sus talentos, en fin. Pero eso no significa que nosotros estamos enseñando que una persona solo debe orar 12 minutos y que eso es más que suficiente. Hoy vamos a hablar de otros parámetros de oración que el estudio de la ciencia, la neurociencia descubrieron también en las personas que oran, por ejemplo, media hora o las que oran 40 minutos, las que oran en silencio, las que oran en voz alta. Esto les va a gustar muchísimo. Pero comencemos entonces primero por dejar en claro algo que para todos nosotros es una realidad. En el momento que tenemos un encuentro con Dios, nuestra vida cambia y nuestro cerebro comienza a cambiar. Es importante entender que cuando tienes un encuentro con Dios, no solo cambia tu condición espiritual, no solo pasas de muerte a vida, sino que al momento de tener un encuentro con Dios, una de las cosas que se descubrieron es que hay un proceso que inicia de transformación, no un cambio que ya sucede de manera completa, pero se inicia un cambio en el orden o en el nivel del pensamiento y del cerebro de los seres humanos. Así que cuando tienes un encuentro con Dios, tienes una transformación espiritual, pero también hay un asunto emocional y hay un asunto en tu cerebro y en tu mente que comienza un proceso de transformación. Voy a poner un ejemplo de cómo son estos procesos. Quizá el ejemplo que más he visto suceder es una persona que antes de tener un encuentro con Dios acostumbraba utilizar groserías o palabras altisonantes para hablar. Y tú notas cuando esa persona ha tenido un encuentro con Dios que enseguida, al siguiente día, cuando está queriendo platicar y quiere volver a utilizar el mismo vocabulario donde se dicen maldiciones, como que se retrae, como no tuvo una clase ni nadie se lo enseñó, pero algo dentro de él está empezando a ser transformado porque él ha pasado, como dice la Escritura, de muerte a vida. Cuando pasas de muerte a vida, algunas cosas que están muertas viven y algunas cosas que están vivas mueren. Básicamente, eso es lo que está sucediendo en el entorno de un ser humano. Cuando tienes un encuentro con Dios, algunas cosas que estaban muertas en ti cobran vida y algunas cosas que estaban muy vivas en ti mueren.
Y es por eso que algunas personas al otro día, cuando dicen una maldición o utilizan groserías, se sienten raros y de manera como muy natural sienten que eso ya no va con ellos y dicen como que esto ya no va conmigo. No es el resultado de estudio, es el resultado de algo que ya comenzó un proceso. Entonces es importante entender que cuando tienes un encuentro con Dios, comienzan procesos que afectan tu físico, tu cuerpo, porque mucha gente es sanada. Hay procesos que inician en el alma y hay personas que sanan y hay personas, por ejemplo, que en los siguientes días perdonan, sueltan o piden perdón, etcétera, etcétera. Hay personas cuya mentalidad comienza a cambiar, por ejemplo, y de una mentalidad negativa o una mentalidad depresiva, empiezan a tener una vida con esperanza o con propósito y empiezan a descubrir algo sin haber tenido discipulado, sin haber tenido, es porque la parte esencial de su vida, su espíritu está cobrando vida y eso está impactando el resto de su ser que está empezando a reaccionar. Y eso es algo fantástico, es algo maravilloso. Entonces, en el momento que tenemos un encuentro con Dios, nuestra vida cambia y nuestro cerebro comienza a cambiar. En el ejemplo de los niños, que es diferente el nuestro, porque los niños no tienen una conciencia tan clara como nosotros de pecado, de arrepentimiento, de la necesidad de Dios. En el sentido de los niños es un asunto muy importante y muy especial. Los niños que son llevados a una iglesia en el primer año, o los niños que son expuestos a prácticas, que es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy, prácticas espirituales como orar, como poner las manos sobre otra persona. En fin, los niños llegan a tener esta transformación en su cerebro de la misma manera que lo tiene un adulto que está entregándole su vida a Cristo o que tiene un encuentro con Dios. Un bebé empieza a tener en su cerebro los mismos procesos de cambio o los mismos procesos formativos que tiene una persona. Y es por eso que es maravilloso cuando la Escritura dice que cuando tienes un encuentro con Dios, naces de nuevo. Prácticamente empieza un proceso formativo, nada más que los niños no tienen nada de formado todavía. Entonces ellos empiezan un proceso formativo. Se descubrió que cuando un niño, y es por eso tan importante llevar a los niños a la iglesia, o es por eso tan importante que aunque los niños están en casa, estén tomando clases o estén tomando una escuela dominical o estén tomando una clase de tipo espiritual, porque se demostró que un niño, desde el primer año de vida, su cerebro empieza a ser formado de acuerdo a las prácticas espirituales con las que tenga familiaridad. Entonces, el cerebro de un niño empieza a ser formado desde que nace prácticamente. Es por eso que nosotros creemos en el poder de orar hasta por una mujer que está embarazada, en el poder de orar por un niño y en el poder de la oración de un niño. Creo que todos hemos escuchado a un niño orar y todos hemos visto la fe que un niño puede tener y el impacto que puede tener eso en su vida. Así que por esa parte es fundamental en esta noche no olvidar y no dejar a un lado que aunque es una conferencia de neurociencia, perfectamente bien aplica a nuestras generaciones y el poder tan grande que hay cuando la mente de un niño empieza a ser formada en base a una práctica espiritual que le permite concebir una definición clara y una experiencia clara de la existencia de Dios en su vida. Voy a ponerles un ejemplo de algo que me tocó vivir hace ya algunos años en Veracruz, orando en una campaña de milagros. Una niña que tenía los pies completamente torcidos, estábamos danzando y estábamos alabando a Dios, y mientras danzábamos y alabando, y lo recuerdo porque acabo de encontrarme con la foto de la niña y la carta que me escribió meses después, y recuerdo que la niña tenía los pies, yo no le vi los pies todavía cuando los tenía torcidos, y estábamos orando y estábamos diciendo a la gente que si creían que hubiera poder para que al danzar delante de Dios hubiera sanidad en su cuerpo. Y entonces estábamos danzando y al final, o después de un canto, empezamos a recibir los testimonios y pasó la niña corriendo y la mamá detrás de detrás de ella. Y entonces la mamá nos contó la historia de que la niña había nacido con los pies completamente desviados
y que eso le impedía hacer deporte, le impedía hacer un montón de actividades y entonces la niña tenía los pies derechos. Yo no había visto lo que había sucedido. Unos meses después regresé a la misma región, en Veracruz, y en otra reunión también de milagros, la niña pasó al final y traían unos cocos. Ellos eran de una situación, pues me imagino que de escasos recursos, y el papá me había traído unos cocos como regalo en gratitud, y la niña traía una bolsa de plástico, recuerdo, con los cocos y una carta. Entonces, pues yo abrí la carta para leerla, pues obviamente no pude evitar soltarme a llorar, ¿no? Porque en la carta ella decía, cuando crezca quiero ser pastor como usted. Y me dijo, dice, desde aquel día que mis pies se enderezaron, ya nadie se burla de mí en la escuela, pude hacer deportes, por primera vez pude correr y usar mis tenis. Y bueno, ya se imaginará, ¿no? No quiero entrar en un asunto porque me voy a poner a llorar, pero es vital que nosotros expongamos a nuestras generaciones a prácticas espirituales de nuestra fe para que venga un proceso formativo. Si nosotros aislamos a nuestros hijos, y es un asunto vital de esta parte de la pandemia, porque el que nuestros hijos no puedan ir a la iglesia en este momento, y nosotros no tenemos el cuidado de que aún en casa sigan estando expuestos a través de los videos, a través de que nos oigan orar, a través de que oremos juntos, a través de que se oren unos por otros, a través de que escuchen las alabanzas, a través de los devocionales, etcétera, etcétera, los momentos en los que le enseñas a un niño a orar o le pides a un niño que ore por los alimentos. Todas estas prácticas van formando en el cerebro de un niño una conciencia y una definición muy clara de la existencia de Dios. Entonces, les animo a todos líderes a que sus hijos no queden ausentes, que no sean los únicos que ven una transmisión, porque si no vamos a perder a una generación que pierde conciencia. Pueden estar en medio de una familia cristiana, pero pueden perder conciencia del significado, de la presencia y de la existencia de Dios en sus vidas. Así que bueno, decíamos esto porque esta es parte de lo que sucede en un ser humano cuando tiene un encuentro con Dios. Su cerebro comienza también a producir y a tener cambios muy significativos, y uno de ellos tiene que ver con el hecho de que la mayor parte de la gente que tiene un encuentro con Dios ora por primera vez en su vida. De hecho, muchas personas, cuando reciben a Jesucristo, están haciendo la primera oración sincera, voluntaria, de toda su vida. Algunos a los 40 años, algunos a los 50, otros a los 20, otros a los 30. Están haciendo la primera oración de su vida, y orar por primera vez es trascendental porque es el inicio, el primer paso en el que está involucrado no solo el espíritu, pero también el cerebro. Pablo por eso dijo, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Habiendo dicho esto, me gustaría dejar una frase para todos ustedes que creo significativa. Lo que practicamos le da sustancia a lo que creemos. Voy a decirlo de nuevo. Lo que practicamos le da sustancia a lo que creemos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y la palabra certeza y la convicción tiene que ver con la sustancia de algo. Algunos tradujeron este versículo de Hebreos 11:1 con la palabra sustancia. Es pues la fe, la sustancia de lo que no se ve. Así que lo que practicamos le da sustancia a lo que creemos. Voy a decirlo de nuevo. Lo que practicamos le da sustancia a lo que creemos. De tal manera que esta es una de las razones por las cuales se enfatiza tanto que aunque no estamos en un templo, en las 4 paredes donde nos reunimos cada domingo, no debemos dejar de practicar a las cosas que Dios nos dijo que hiciéramos como una práctica, no como un ritual, no como un rito, no como una costumbre, sino como una práctica espiritual. Hay una diferencia muy grande y es justamente el entendimiento. Cuando tú tienes una expresión de fe con entendimiento, tienes una práctica espiritual. Cuando tienes cuando tienes solamente un ritual y haces algo pero sin entendimiento, se puede convertir solamente en religiosidad o también se puede convertir en fanatismo.
Así que es importante que nosotros seamos muy claros de que también necesitamos mantener, aunque estamos en las casas, aunque no podemos reunirnos, tenemos que conservar las prácticas espirituales que le dan sustento y que son la sustancia de las cosas que creemos. Creo que en ello hay uno de los ataques más grandes de esta generación. El hecho de que, voy a decirlo, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes desde que están en casa no han vuelto a tener el ejercicio de levantar las manos o de orar en voz alta? ¿Cuántos han dejado eso como a un lado, como bueno, pues aquí no lo tengo que hacer porque estoy en mi casa? Lo que practicamos le da sustancia a lo que creemos. Y por eso es vital que no dejemos de practicarlo. Pero al mismo tiempo, lo que practicamos está enfocado de manera muy específica en la formación de nuestro cerebro con respecto a Dios, al entendimiento, al conocimiento de su presencia, de lo que es para nosotros y del impacto que tiene a lo largo de nuestra vida. Cuando hablamos de practicar algo, voy a ponerles un ejemplo para empezar a entrar en materia porque el tiempo se nos va como agua. Hablemos de las prácticas espirituales y de lo valioso de las prácticas espirituales. Por eso hay tanto énfasis y van a escucharlo por todas partes todo el tiempo. No dejes de orar, no dejes de leer la Biblia, no dejes de hacer ciertas cosas. Voy a irme ahora a cuestiones de estudios, cosas científicas de las prácticas espirituales. Pongamos un ejemplo, solo uno, y luego hablemos de otro más. El sencillo hecho de ir a la iglesia. Se descubrió que el simple hecho de que los domingos una persona se suba a su auto y vaya a la iglesia está relacionado con personas que están más sanas y que viven más años. Voy a decirlo, a ver si con otras palabras. Se descubrió que las personas que van a la iglesia se enferman menos y viven más. Eso es lo que se descubrió. Eso significa que una práctica espiritual tiene un impacto más allá del simple hecho de vivir una fe. Tiene un impacto interno que nosotros no nos imaginamos, pero es un hecho comprobado, científicamente demostrado, descubierto, que la gente que solo practica ir a la iglesia se enferma menos y vive más. Ahora, lo interesante es, lo que no se descubrió, y hasta el día de hoy no se ha podido descubrir, es ¿por qué? ¿Por qué una persona que tiene la práctica de ir a la iglesia todos los domingos se enferma menos? ¿Y por qué una persona que va con regularidad al templo vive más? Bueno, los científicos no lo han podido descubrir. Y entonces comenzaron otro tipo de observaciones de lo que pasaba dentro de un templo. Que, bueno, cantar, danzar, hablar con el pastor, ¿no? ¿Cuántos de ustedes le decían al pastor, me das 5 minutos y se tomaban 1 hora después? El simple hecho de pasar varias horas del domingo dentro del templo. Hay personas que, se empezaron a hacer un montón de preguntas y de interrogantes al respecto. ¿Cuál de todas estas cosas es la que está provocando que la gente se enferme menos y viva más? ¿Es cantar? ¿Es danzar? ¿Es orar? ¿Es levantar las manos? ¿Es ofrendar? ¿Es hablar con el pastor? ¿Es tener relación con otros hermanos en la iglesia? ¿Es tener comunión con otros? ¿Es la suma de todos estos elementos juntos? Pues hasta el día de hoy nadie ha descubierto por qué. ¿Es una cosa entonces? ¿Son varias cosas? No se ha descubierto. Solo se descubrió que la gente que va al templo, que tiene esta práctica de ir a la iglesia los domingos, se enferma menos y vive más.
Ese simple hecho ya tiene un impacto. Ahora, hagamos el asunto todavía un poco más complicado. Elijamos una de esas solas prácticas. Cantar, danzar, orar, hablar con el pastor o pedir consejería, pues, convivir con los hermanos, ir al talento a comer, que creo que debe ser una de las prácticas que más les gustaba a algunos de ustedes, en fin. Pero hablemos de la oración, porque no se sabe. Entonces, vamos a profundizarnos un poco más. Se descubrió que cuando una persona ora en silencio, una parte de su cerebro es la que se activa y una parte de su cerebro es la que se impacta. Se descubrió también que cuando una persona ora en voz alta, otra parte de su cerebro es la que se activa y esa otra parte de su cerebro es la que es impactada. También se descubrió que cuando una persona ora de manera intensa, más de 30 minutos, entre 30 y 40 minutos de una oración intensa, otras partes del cerebro que no se activan con una oración de 12 minutos, despiertan en el cerebro y empiezan a producir cosas que no nos imaginamos. Así de maravilloso es Dios. Así que algunos dirían, bueno, yo me conformo con orar 12 minutos, pero hay unas partes de tu cerebro que aún así van a quedar dormidas y hay unas partes de tu cerebro que van a quedar inactivas. Pero donde hay una oración intensa que dura más de media hora, se descubrió que algunas partes del cerebro, y estas partes del cerebro, ahorita van a ver de qué estoy hablando porque les va a gustar mucho, algunas partes del cerebro fueron activadas. Y eso genera cambios dramáticos. Es por eso que no todo el mundo ora igual y es por eso que no todo el mundo vive las mismas experiencias aunque todos oremos. ¿Recuerdan ustedes la expresión de Jesús cuando dice en Getsemaní que Jesús oraba intensamente, pero no oró 10 minutos, oró 1 hora, porque eso fue lo que le dijo a Pedro y a los discípulos? ¿No habéis podido orar conmigo 1 hora? Dice, y regresó a orar por segunda vez y oraba aún más intensamente. Y hay algunas cosas que se activan cuando la oración es intensa y dura más. Si tú quieres vivir una experiencia increíble con Dios, no necesitas que tengas 1000 ángeles en tu habitación. Solo imprime intensidad en tu oración por más de media hora y vas a empezar a tener experiencias de las cuales jamás te vas a olvidar y que pueden transformar de manera dramática tu relación con Dios y tu perspectiva de la vida. Ahora, cuando estamos hablando de esta parte, estamos hablando entonces de cómo el poder de la oración puede impactar las estructuras que fueron diseñadas y creadas por Dios en nuestro cerebro. Estas estructuras son fundamentales. Vamos a hablar de algunas de ellas en esta última parte de la conferencia, en esta segunda parte. Hablemos un poco de las estructuras que la neurociencia conoce bien cómo operan con respecto a Dios. Porque hemos hablado de manera muy general del impacto del cerebro con respecto a Dios. Pero hablemos ahora de algunas estructuras. Vamos a hablar de unas 5 o 6 estructuras que están en tu cerebro y cómo cada una de esas estructuras tiene una relación directa con Dios, fruto de la oración que tienes o del tiempo de meditar en la palabra de Dios. Hablemos primero de la corteza singular anterior. La corteza singular anterior regula las funciones necesarias para respuestas eficientes, adaptativas para lograr objetivos y metas. Voy a decirlo de nuevo. Esta parte de la corteza cerebral está conectada directamente a las funciones que tú necesitas para tener respuestas eficientes, para adaptarte rápidamente a un entorno cambiante, vaya que lo necesitamos,
y que está ligado profundamente con el concepto o con la capacidad de tener logros, de alcanzar objetivos, de alcanzar metas. Y esta parte de la corteza singular anterior se impacta directamente cuando una persona está orando. Creo que ya lo dije una vez, y es una frase para Facebook, pero es una frase para ustedes. El que ora más, logra más. El que ora más, alcanza más. No significa que Dios, y esta es quizá una de las cosas en las que la gente puede cometer el gran error de pensar que Dios escogió a unos y a otros no, le quiere dar a unos más, a otros no. Yo creo que no, porque todos los seres humanos tienen la oportunidad de orar el tiempo que quieran, y una persona puede orar las horas que quiera orar. Así que no es una cuestión de Dios, es una cuestión de cuánto quieres despertar dentro de ti a través de la oración y del poder de la oración. Esta primera estructura cerebral, la corteza singular anterior, se ve directamente impactada cuando oras intensamente. Cuando estás orando continuamente e intensamente, esta parte del cerebro que te permite reaccionar con eficiencia, que te permite adaptarte a una circunstancia adversa y que te permite tener logros, alcanzar objetivos, lograr metas, se activa, se despierta, se enriquece y se fortalece cuando una persona está orando. Ahora, esto es lo importante de la estructura. Hablemos entonces de los circuitos de Dios. Cuando digo de los circuitos, hablo de las estructuras de la neurociencia y Dios. Pero así le pusimos el título para que tuviera sabor. Los circuitos de Dios en tu cerebro. Voy a platicarles de 5 circuitos de Dios. Ya hablé de uno, la corteza singular anterior. Hablemos de otras. Ustedes pueden leer sobre cada una de ellas desde el punto de vista neurológico, pero hablemos desde el punto de vista espiritual. El circuito o la estructura parietal occipital de tu cerebro. La estructura parietal occipital. Es la parte de tu cerebro que te permite distinguir tamaños, distancias, las formas de algo. Esta es la parte de tu cerebro que te permite entender la parte del espacio, ¿no? Y la forma, a qué distancia está, qué tamaño tiene, es la parte parietal occipital de tu cerebro la que lo hace. Bueno, se comprobó que la gente que ora, esta parte es impactada y es la que le ayuda a identificar a Dios como algo real que existe en este mundo. Porque obviamente, si tú no puedes darle algo dimensión, tamaño, forma, pues no puedes saber si eso es real o no, si existe o no. Entonces, esta parte del cerebro se ve directamente impactada cuando una persona está orando y se fortalece y se crea en él esta convicción de la existencia de Dios, de que Dios existe como algo real en este mundo. Pero esa es solamente la parte parietal occipital. Hay otra parte de tu cerebro, la parietal frontal. La parietal frontal es la que ayuda a establecer la relación entre dos objetos. Pueden ser dos personas. Esta parte del circuito parietal frontal establece la relación entre dos objetos. Básicamente, establece el principio de tu relación con Dios. Igual el principio de tu relación con otros seres humanos. Se descubrió que cuando una persona ora, esta parte parietal frontal del cerebro se activa. Se activa al punto de experimentar a través de la oración no la idea de que Dios existe, sino la presencia de Dios. Y ya sé que estoy mezclando dos terrenos que son muy difíciles de mezclar, tampoco pretendo saberlo todo, solamente digo lo que se ha ido descubriendo. Esta relación entre tú y Dios, experimentar su presencia, cuando la oración es intensa, las barreras entre uno y otro objeto que construyen o que estorban el vínculo y la relación se desbaratan. Literalmente lo que se descubrió es que se disuelven o se desvanecen los obstáculos o barreras creadas
por ideas, por pensamientos, por preocupaciones, por problemas. Cuando una persona ora intensamente, logra llegar a un momento en el que esta parte parietal frontal crea una conexión tan profunda que sin importar el tamaño del problema, la preocupación, la situación, la persona crea una conexión sin barreras, sin obstáculos con Dios. Y es ahí donde muchas personas creo que han cometido un error. Los pastores lo decimos siempre de manera bastante común, porque esta es para nosotros algo muy común, algo muy normal. Que cuando alguien tenga un problema le decimos, ve a orar. Pero la gente va y ora 5 minutos. Cuando vas y oras solo 5 minutos, la barrera sigue estando ahí. El problema sigue estando ahí. La situación sigue siendo insalvable para ti. Pero cuando nosotros le decimos a alguien, te aconsejo que vayas y ores, no le estamos diciendo que ore por los alimentos, no le estamos pidiendo que tenga una oración superficial. Estamos diciéndole que tenga una oración intensa. Y porque lo que se descubrió ahora es que cuando oraban por más de unos 30 minutos de manera intensa, esta parte del cerebro que está enfocada en las circunstancias o situaciones, se desvanecen las barreras, se caen las murallas y la conexión con Dios es mucho más directa. Y en esa conexión, la persona comienza a dejar de ver el problema. Ahí les voy. Comienza a dejar de ver el problema y empieza a ver a Dios y empieza a percibir su presencia. Sí, hay otra parte del cerebro encargada específicamente de la capacidad de sentir la presencia de Dios. Entonces, cuando una persona está orando intensamente, lo que nosotros vivimos es completamente diferente. Cuando una persona ha orado intensamente, no importa el tamaño del problema, tú te das cuenta que esa persona ya dejó de ver el tamaño de la aflicción o del problema. Ejemplos en la Escritura. Primero tenemos a Jesús orando intensamente en el huerto de Getsemaní justo antes de ser arrestado y justo antes de ir a la cruz del Calvario. Es justamente porque lo que necesita es crear la conexión que se necesita para que cuando el problema que va a venir al futuro, porque tu oración regularmente está enfocada en tu presente. Casi siempre tú estás orando por tu presente. Jesús oraba por su futuro. Jesús oraba por los problemas que todavía no venían, pero la relación que estaba tejiendo con el Padre ya le permitía encarar problemas como la tormenta en el mar con los discípulos en el lago de Genesaret, por ejemplo, y verlo tan tranquilo. O estar parado junto al endemoniado gadareno y verlo tan tranquilo. O a Pablo estar en medio de la tormenta de Hechos 27, donde todo el mundo está dándose por muerto, y él estar diciendo, ¿por qué no mejor comemos algo? Estas expresiones que pueden parecer completamente absurdas, o ¿por qué una persona está tan tranquila en momentos tan complicados? Es porque esa persona tuvo un tiempo de relación profunda e intensa con Dios, y el problema en sí, fuera la tormenta, fuera la barrera, fuera Jericó, fuera Goliat, el tiempo o lo que enfrentaras en su mente, en su cerebro, no tiene tamaño ya, desapareció, se disolvió por causa de la oración. Es cierto, la oración tiene el poder de disolver tus problemas. Y lo que eso te traía como estrés, preocupación, opresión, miedo, angustia, la oración lo disuelve. Es por eso que hay poder en la oración. No en la oración de 5 minutos nada más. No es la oración de los alimentos. No es la oración de Señor, 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, y agárrame confesado en el camino porque ya me voy. Es la oración intensa, es aquella en la que tú te apartas con Dios y tomas un tiempo para orar con Dios. Recuerdo que cuando todos los pastores comenzamos a tener oraciones en la madrugada, orando en lenguas por más de media hora, cerca de 1 hora, cosas sobrenaturales comenzaron a suceder. Entonces, muchas ovejas vienen contigo, te piden un consejo, les dices, ve a orar. Van y oran 5 minutos. Les llamas o te llaman una semana después y tú los ves exactamente igual. No significa que la oración no tiene poder, significa que no pudieron orar. Hay una gran diferencia en que la oración tenga poder y en que puedas orar. Entonces hay gente más bien
que no quiso orar intensamente. Pero Jesús oró intensamente antes de ser arrestado, antes de ir a la cruz, oró intensamente en la cruz. Y ningún obstáculo fue suficientemente grande para detenerlo. Si nosotros entonces no entendemos por qué razón, ahora lo sabemos. Cuando Dios dijo que ores en todo tiempo, que no dejes de orar nunca, lo que estaba queriendo decir era, te estoy dando soluciones prácticas. Este no es un asunto de religiosidad, no es un asunto de fanatismo, son prácticas espirituales, principios del reino que te doy y que funcionan. Lo que necesitas es quizá dejar de orar por 5 minutos al día y orar intensamente y ver qué Dios hace. Pero lo primero que va a suceder es que en tu propia mente, lo que veías de 3 metros va a desaparecer. Las murallas de Jericó van a ser más delgadas de lo que pensabas. La tormenta de Genezaret va a ser una tormenta manejable. El endemoniado gadareno va a ser fácil de ser libre. Todo se hace más fácil cuando las personas oran con intensidad. Hablemos de 3 o 4 circuitos más y el tiempo se me está yendo. 3 o 4 circuitos de tu cerebro que son impactados cuando estás orando. Y yo creo que esta serie la tienes que escuchar y la tienes que compartir y necesitas que otros sigan sumando a la oración. ¿No se han dado cuenta qué es lo que más ha crecido durante la pandemia? La oración. No cantamos más, oramos más. Oramos más en estos tiempos. Y eso es algo que Dios quería como llevarnos de la mano, arrinconarnos un poco para llevarnos ahí. Hablemos ahora del lóbulo frontal. El lóbulo frontal crea, que está en tu cerebro, crea e integra todas las ideas que tienes acerca de Dios, buenas y malas. Ojo, el lóbulo frontal es el encargado en tu cerebro de ayudarte a procesar tu futuro. Cuando una persona ora intensamente, 2 cosas pasan en su vida de manera natural, como un impacto en su cerebro, en su espíritu y en su alma. La oración fue la práctica espiritual. Todo empieza con el espíritu, pero tiene que haber un impacto en tu cerebro. Tu cerebro no se queda ajeno. Hay un impacto en tu manera de pensar. Y esto les va a gustar mucho. La gente que ora más, esto ya lo vimos, esta parte que voy a decir, tiene la convicción de que Dios es bueno. Pero no solo tiene la convicción de que Dios es bueno, tiene la convicción de que su futuro es bueno. ¿Por qué? Porque la parte del lóbulo frontal es la que es impactada para vivir, expresar tu relación con Dios con respecto a tu futuro. Porque crea e integra las ideas que tienes acerca de Dios. Si tú tienes un pensamiento de Dios correcto, entonces tú vas a pensar que te va a ir bien. Si tú dices, mi papá es bueno, entonces sabes que vas a tener un futuro bueno. Te sientes menos amenazado, te sientes menos inseguro, te sientes menos vulnerable. Entonces te hace pensar en un buen futuro. Y vaya que necesitamos personas, porque quizá la gente que piensa de manera más pesimista con respecto al futuro y que a veces dice esto, por favor, no quiero con ello causar una polémica, pero hay veces que alguien utiliza la palabra ser realista para no tener que decir que dejó de orar. Recuerda que la fe no niega la realidad, solo que no se sujeta a ella. Y hay veces en los que esta idea de ser realista o de decir es que hay que ser realistas, no en todos los casos, pero en algunos casos pueden estar dichas como fruto del resultado de una persona que ha orado menos o que está orando menos. Y entonces trata de ser más lógica. La persona que ora más tiene un concepto de un Dios bueno y tiene un concepto de un futuro bueno, pase lo que pase. Me quedan 3 más y con ello termino nuestra clase de esta noche. Hay otra parte del cerebro llamado el tálamo.
llamado el tálamo. Parece ser, así lo digo, tal como los estudios y tal como lo hemos leído, como lo estoy aprendiendo, parece ser el órgano clave que te hace sentir a Dios de manera real. Este circuito de tu cerebro, esta estructura de tu cerebro llamado tálamo, cuando oras, es impactada de tal manera que te hace percibir a Dios de manera real. Y esto es impresionante. Luego tenemos otra de la cual también hablamos en la clase anterior, que era la amígdala. Cuando hablamos de la amígdala, cuando hablamos del daño del cerebro, de cómo dañar un cerebro, hablamos a profundidad del tema de la amígdala. Lean con cuidado o busquen la lección anterior que di sobre cómo dañar tu cerebro y van a encontrar más a profundidad la explicación sobre la amígdala. Pero déjenme decirles esto. Cuando la amígdala está sobreestimulada, no por la oración, sino que cuando la amígdala se sobreestimula por cuestiones negativas, pesimistas, pensamientos incorrectos o desordenados, crea una impresión de un Dios autoritario, castigador y amenazante. Ya hablamos un poco sobre cómo la oración define el concepto que tenemos de Dios y cómo la gente que ora menos tiene un concepto equivocado de Dios. Y también lo dijimos, las personas que oran menos siempre tienen un concepto equivocado de sí mismas. Si quieres tener un concepto correcto de ti mismo, necesitas solo orar un poco más o más constantemente. Y entonces pasa una situación muy particular. Cuando la amígdala está sobreestimulada, suprime al lóbulo, el que hablamos hace un momento, el que hablamos que define a un Dios bueno y que habla de un futuro bueno porque estás acompañado de un Dios bueno, lo suprime y provoca pensar equivocadamente sobre Dios. Entonces, la gente que no ora está más expuesta a la parte circunstancial, al exterior, a su entorno, y la gente que está muy expuesta a su entorno, que se estresa demasiado, se preocupa por todo, sobreestimula la amígdala, y al sobreestimularla, esta parte suma en su vida una percepción errónea de que Dios o lo está castigando por algo, o de que Dios es un Dios amenazante, o de que Dios es autoritario y está haciendo las cosas y no le importa a nadie. Por eso hay tanta gente que hace preguntas que dicen, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué? En realidad son personas que no oran, nunca han tenido una comunión con Dios. No les queda más que criticar lo que no conoces. Entonces, es vital esta parte, pero hablé mucho de eso en la clase anterior. Y voy a mi última parte. Esta es la parte que me gustó, con la que quisiera terminar la clase de esta noche. Hay otra parte de tu cerebro que cuando oras intensamente se ve afectada, impactada y activada. Para bien, afectada, impactada, para bien y activada. Es la estriada. La estriada. La estriada inhibe la actividad de la amígdala. ¿No les parece maravilloso? La amígdala que destruye tu cerebro, o la parte de la amígdala que puede destruir tu cerebro, puede inhibirse por otra parte de tu cerebro, que se llama la estriada. Cuando oras con intensidad, esta parte llamada estriada en tu cerebro, que es otra estructura cerebral, lo pueden buscar con calma en internet y leer y aprender sobre esto, es fascinante, inhibe a la amígdala. Entonces, toda la parte de tu ser que quiere enfocarse en lo negativo, en lo que va a salir mal, en tu miedo, en tu temor, en todo lo destructivo y lo autodestructivo, es inhibido por esta parte llamada estriada. Pero eso solo sucede cuando esta parte es impactada por la oración. No sucede nada más porque vayas a una iglesia. No sucede nada más porque cantaste una canción.
Sucede porque tuviste un tiempo de oración, porque oraste más o porque oraste con intensidad. Y cuando inhibe a la amígdala, genera un sentido profundo de seguridad en la presencia de Dios. Te da un sentido de gran seguridad. Todas las personas que oraron intensamente hablaron con seguridad, actuaron con seguridad, pensaron con seguridad y tú viste eso en su rostro. Así de poderosa es la oración. Sigue siendo asombroso cuando personas están en medio de una situación dramática y alguien que ya ha estado con Dios suficiente tiempo habla con tanta tranquilidad, maneja las cosas con tanta calma, es porque se siente seguro en Dios. Lo que pase, esa es otra historia. Porque no se trata, la oración no es para que te pase todo lo mejor en la vida. La oración es para que pase lo que pase, llegues a tu destino. La oración no es para que no te pasen cosas. La oración es para que llegues, pase lo que pase. La tormenta no fue evitada, el endemoniado gadareno tampoco, la furia de Faraón, el horno de fuego 7 veces calentado. Ninguna oración evitó eso, porque la oración no es para evitarte todas las cosas que puedas vivir. Muchas sí. La oración es para que pase lo que pase, llegues bien a donde tienes que llegar. Y es por eso que orar es tan poderoso. Nos hemos metido mucho más profundo en el tema de la oración en esta noche. Lo único que quiero tratar es de que todos oremos un poco más. De que si oraste 12 minutos, ahora te arriesgues a orar 20. Si oraste 20, te arriesgues a orar 30. Si oraste de manera tranquila, ¿por qué no pruebas a orar intensamente como Jesús? Y descubres todo lo que está ahí listo para ser activado en lo espiritual. En toda tu vida, tu forma de ver la vida puede cambiar por completo. Y esta es la razón por la cual Dios creó nuestro cerebro como lo creó. Nadie jamás habría podido diseñar algo tan maravilloso. En la próxima lección, en la próxima clase, vamos a hablar de algo que he mencionado de manera simultánea, pero que no es igual. Vamos a hablar de la diferencia entre orar y meditar.